Buenas a todos detectives, soy Ginete y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca una teoría que hace tiempo que quería subir. En este vídeo hay un claro protagonista, Tsutomu Akai, el padre de los Akai. ¿Qué ocurrió con él? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Vamos a desentrañar los grandes misterios de este personaje tan interesante y que nos tiene en vilo desde hace ya tanto tiempo. El personaje más misterioso, en mi opinión, del arco de Ram. Una teoría que hacía mucho tiempo que quería subir al canal y que ya llevo preparando durante ya bastante tiempo y que pues iba siendo hora de sacar. Por cierto, importante, antes de seguir, reviente el botón de like del vídeo y si no estás suscrito aún en este canal, suscríbete. Os recuerdo que tanto los likes como las visualizaciones y los comentarios hacen que el vídeo sea más visible para otros usuarios y que por lo tanto el canal pueda crecer. Y creo que si todos me ayudáis con eso os lo agradecería muchísimo, ya que me paso muchas y muchas horas haciendo estos vídeos. Y ahora, sin más dilación, empecemos. Esto es Ginete. La misteriosa desaparición de Tsutomu Akai. ¿Está vivo o muerto? Capítulo 1. La investigación de Tsutomu. El arco de Bourbon no solo sirvió para desarrollar el personaje de Amuro, sino que además Gosho lo aprovechó para introducir a una familia muy especial, la familia Akai. A esa familia se le sumaron 3 nuevos miembros: Masumi Sera, hermana pequeña de Shuichi Akai; Shukichi Haneda, el hermano mediano que fue adoptado por los Haneda; y Meri Sera, la madre encogida por la potoxina 4869 y miembro del MI6. Sin embargo, nunca nos habían nombrado el nombre del padre de la familia a pesar de alguna mención, pero sin llegarlo a mencionar como tal. No fue hasta el file 974, ya en pleno arco de Ram y en un caso tan importante como en el que se conocieron en la playa 10 años atrás, un pequeño Shinichi Kudo con Shuichi, Shukichi, Masumi y Meri, que se nos reveló la identidad y aspecto del padre, Tsutomu Akai. Y ahí es donde salió la información más importante respecto al personaje. Por lo que nos cuenta Meri, que más tarde vimos en el file 1109, Tsutomu fue llamado por su amigo Yasuharu Haneda para que fuera a Nueva York a investigar la extraña muerte de su hijo Koji, ya que no confiaba en la policía local. Por supuesto, él aceptó al tratarse de su amigo. De hecho, también se nos reveló que asistiría al funeral de Amanda Hughes porque era amiga suya y eso, detectives, es un detalle importante. Pero entraremos en ello más adelante. La cuestión es que Tsutomu cogió el avión aquella misma noche para investigar el caso. No sabemos qué pasó cuando llegó y vio la escena del crimen, pero creo que está bastante claro que después de ver la escena supo realmente quién estaba detrás de los asesinatos. Por un lado, Karasuma, quien acusó a Koji Haneda con su mensaje póstumo, hecho a la desesperada, y por otro lado, la verdadera identidad de Wakita Kanenori Ram, proveniente del mensaje póstumo de Amanda Hughes, que por cierto, aún Conan no lo ha resuelto del todo, pero ya os avanzo que probablemente la identidad real de Ram sea la de Kanenari Tokiwa, por lo cual miembro de la familia Tokiwa, una importante familia que ya vimos en la película 5 de Detective Conan y que seguramente tenga varios negocios. De hecho, en el inicio del arco de Ram, el complejo donde Chikara Katsumata y Shukichi Haneda se enfrentaron en una partida de shogi era propiedad de los Tokiwa. Así que ya de entrada Gosho nos dio una pista aparentemente inocente, pero muy importante para el devenir del arco. Una vez descubierto esto por parte de Tsutomu, intentó seguir la pista de los criminales hasta encontrarlos. A partir de aquí pudieron pasar varias cosas. Uno, que Tsutomu encontrara a Asaka antes de que ella encontrara a la organización para vengarse. Junto a Asaka, quien había escapado del accidentado coche de Kuroda, por un lado, y de la organización por otro, los dos trabajarían para descubrir dónde se escondían Ram y compañía. Eso hizo que se generara un vínculo importante entre ellos dos y que compartieran información. En el capítulo 1094 del manga, Rumi describió a Tsutomu como una persona de confianza y de la que se podía hablar de cualquier cosa, por lo cual, si se conocieron durante el transcurso de la investigación de Tsutomu y antes de enfrentarse a la organización, pudo ser un buen momento para iniciar ese vínculo. 2. La organización encontró a Asaka, o bien ella a ellos antes de Tsutomu, e intentaron matarla tal y como tenían previsto de un inicio. Tsutomu llegó a tiempo para salvarla y enfrentarse a la organización, lo cual por supuesto no acabó demasiado bien, aparentemente, claro. No queda muy claro cuál de las dos opciones puede ser la más certera. Asaka estaba herida en el flashback del file 1096, pero tanto podría ser por el accidente de coche que había sufrido recientemente como por las heridas recibidas por la
cantidad de miembros que protegían a Ram, que por muy random que pudieran ser, eran demasiados para ella. Si Tsutomu encontró a Asaka, evidentemente ella se mostró muy reacia a contarle la verdad, pero creo que poco a poco confió en él y se abrió. Sin embargo, como no quería involucrarlo con un tema tan peligroso, ella decidió ir tras la organización sin avisarle, por lo cual pasaron unos días entre los asesinatos del Hotel Juk y el enfrentamiento contra Ram y compañía. Prueba de eso es si nos fijamos en la camisa de Asaka. Durante la resolución del caso de Koji Haneda es blanca, pero en el flashback del file 1096 es oscura, como si se hubiera cambiado. Su ropa tampoco parece tener los desgarros producidos por el accidente, ya que recordemos que ella tenía muchas cicatrices alrededor del cuerpo, con lo cual la ropa también debería estar rasgada. Eso nos puede indicar perfectamente que ella pudo cambiarse después de escapar y luego ir a por su venganza. Evidentemente no fue capaz de pelear con tantos enemigos y no pudo llegar ni tan solo hasta Ram, quien se lo estaba mirando todo desde lejos. Entonces es cuando apareció Tsutomu, quien le había estado siguiendo la pista para ponerse en medio y salvarla. Él sí que pudo acabar con la mayoría de enemigos que le rodeaban y pudo llegar hasta Ram. Con un buen finger jab, una técnica de Jeet Kune Do, pudo dañar irreversiblemente el ojo izquierdo de Ram. En el capítulo de la playa, Gosho nos da una pista clara de cómo Ram podía haber perdido el ojo. Vemos como Shuichi Kai, empleando esa misma técnica, apunta al ojo de un chico que trataba de hacerle daño a Conan. Evidentemente Shuichi no le hundió los dedos en su ojo, pero dejó claro que podía ser la técnica que usó el padre de Akai para hacer que actualmente Ram llevase un ojo falso. Todo pintaba muy bien llegados a este punto. Derrotó a los hombres de negro, dañó un ojo a Ram, que ya con eso había quedado prácticamente fuera de combate, pero pasó algo inesperado. Un enemigo le atacó por la espalda sin que se diera cuenta y luego ahí es cuando la organización volvió a recuperar fuerzas. Tsutomu, que había perdido terreno, le dijo a Asaka que huyera lejos, que lo dejase atrás. Y así lo hizo mientras Tsutomu lo tenía cada vez más y más difícil. Finalmente lo mataron. Pero, ¿cómo lo mataron? En eso entraremos en el siguiente capítulo, el segundo capítulo. Capítulo 2. La muerte. ¿Cómo lo intentaron matar a Tsutomu Akai? Esa es una pregunta bastante difícil de decir, pero el hecho de que nunca vieran el cadáver para confirmar su muerte nos da alguna pista para descartar otras posibles muertes, como por ejemplo que lo asesinaran a él mismo con un disparo. Voy a enumerar algunas de las posibilidades. La primera creo que está bastante clara: muerte por la apotoxina 4869. Durante el flashback del caso de hace 17 años vimos como Ram asesinaba tanto a Amanda como a Koji. En ambos casos, para asesinarlos utilizó uno de los prototipos de la droga que los Miyano estaban desarrollando supuestamente durante aquella época, es decir, la Silver Bullet, que actualmente su variante es conocida como la apotoxina 4869. Por lo cual no es descabellado para nada que le dieran esa droga y lo dejaran ahí. Evidentemente no moriría, sino que encogería a una edad bastante temprana, al igual que Shinichi, Shiho o Meri. Al ver su estado y creer que sus enemigos lo creían muerto, mandó el mensaje a su familia para que huyeran a Japón y actuaran como si él no hubiera existido, cosa que cuadraría con su estado actual, ya que al ser un niño es como si realmente Tsutomu ya no existiera. No sé si después de todo eso se vio alguna vez más con Asaka, pero si era así tendría sentido que ella ahora supiera que esa droga encoge, ya que habría sido testimonio de lo que le había sucedido a Tsutomu. De todos modos, si actualmente estuviera bajo la forma de un niño, creo que estaría protegido por alguien, quién sabe si por su amigo Yasuharu Haneda o la propia Rumi Wakasa, alias Asaka. La segunda opción es que muriera de un tiro pero cayera en el agua. Imaginemos que en esa pelea ocurrió en un puerto al lado del mar. De hecho, así es como me la imagino, ya que en varias ocasiones hemos visto enfrentamientos e encuentros clandestinos en un puerto, como el enfrentamiento de Jody con Vermouth o cuando Jin le pide a Kir que asesine a Kai, por decir algo. Supongamos que el mismo Ram o algún otro miembro le disparara y este cayera al mar. Eso se parecería bastante a cuando Meri cayó del puente de Vauxhall después de que Vermouth le suministrara la apotoxina 4869. Por mucho que lo buscaran después, nunca encontrarían su cuerpo en las profundidades. Aquí puede haber pues 2 o 3 posibilidades más de cómo se salvó. O salió por su propio pie, la corriente lo arrastró hacia la orilla, o bien Asaka saltó al agua para sacarlo a escondidas y al fin y al cabo pues Tsutomu le había salvado la vida contra la organización y sentía que le debía un favor. Otra posible muerte entre comillas y que encajaría bastante con la organización sería que lo hubieran noqueado o gravemente herido y lo dejasen
en un almacén abandonado que posteriormente quemarían como ya es habitual en ellos. Cómo se salvó ya es otro tema. Del mismo modo que en el punto anterior podría haber salido por su propio pie, pero si estaba en tan mal estado no descarto que la propia Sokka lo sacara de ahí para salvarle la vida. Hay una pista interesante durante el enfrentamiento de Mary con Vermouth que nos podría indicar qué pasó con Tsutomu Akai. Vermouth estuvo merodeando por los barrios de Londres disfrazada de un Tsutomu amnésico. El hecho de que ella actuara como si Tsutomu estuviera amnésico significa que muy probablemente ella supiera cómo Tsutomu había muerto, por lo cual lo que le sucedió era algo que le pudiera causar amnesia. ¿Y qué te puede causar una amnesia? Pues típicamente un fuerte golpe en la cabeza. De hecho, hay muchas posibilidades ahí, desde un golpe provocado por una caída hasta que sus enemigos le golpearan muy fuerte en la cabeza. Este punto también es compatible con los demás, como que luego intentaran quemar el cuerpo en un almacén abandonado y que luego no encontraran el cuerpo. Por supuesto, Tsutomu no quedó amnésico porque posteriormente pudo mandar un mensaje a Mary para que huyeran a Japón, pero es lógico que Vermouth se lo hiciera venir bien actuando como un Tsutomu amnésico al saber cómo había muerto. Ojo aquí cuando digo que el mensaje lo mandó posteriormente, eso voy a explicarlo en el siguiente capítulo. La cuestión es que ellos creen que efectivamente lo mataron, pero ¿realmente murió Tsutomu Akai? ¿Puede estar vivo? La respuesta es: Tsutomu Akai está vivo. Capítulo 3. Supervivencia. Por supuesto no hay ninguna prueba irrefutable que nos indique que Tsutomu está vivo, pero hay indicios bastante poderosos que así lo señalan. Voy a mostraros 4 indicios bastante interesantes que me hacen pensar con bastante certeza que Tsutomu Akai está vivo en algún lugar. El primero de ellos, a palabras de Mary, que nunca encontraron su cuerpo. Cuando te dicen eso en un libro, manga, película o serie, ya uno debe sospechar. Una de las máximas es: si no hay cadáver, no hay muerto. Eso es de lógica. Por lo cual, si no hay cadáver, puede ser que Tsutomu esté vivo. De hecho, para Gosho sería muy difícil justificar que realmente está muerto si ni su familia ni sus enemigos han corroborado su muerte, por lo cual solo queda una salida: que esté vivo. Este primer punto nos lleva hasta el segundo punto, quizá de los más interesantes. Recordemos que Tsutomu mandó un mensaje a Mary diciendo que había hecho unos enemigos muy peligrosos y que actuaran como si él no hubiera existido jamás. Tsutomu no pudo saber cómo de peligrosa era la reacción sin antes haberse enfrentado a ellos. No fue hasta que se enfrentó a Ram y compañía que supo la verdadera fuerza que podían tener y de lo grande que era esa organización. Pero no pudo mandar un mensaje si supuestamente lo habían asesinado durante el enfrentamiento. Eso solo puede significar una cosa: que sobrevivió a lo que sea que le hizo la reacción y luego, una vez muerto, entre comillas, a los ojos de ellos, mandó el mensaje a su familia para que se mudaran y actuaran como si ya no existiera, precisamente porque él era consciente de que al estar muerto a los ojos de sus enemigos podría poner en peligro a su familia si supieran que realmente está vivo. Es algo bastante similar a cualquier personaje que haya muerto, entre comillas, durante la serie, como por ejemplo su propio hijo Shuichi o Shinichi, que permanecen muertos a ojos de sus aliados, sobre todo en el caso de Shuichi Akai, para proteger a los demás y salvaguardar el secreto. Por lo tanto, ese mensaje al que siempre había considerado yo que lo había enviado antes de su muerte, en realidad es posterior a su muerte, entre comillas, y nos indica que efectivamente está vivo. El tercer punto lo vimos durante el enfrentamiento entre Mary y Vermouth. Ella dijo que supuestamente Tsutomu Akai está muerto. Cuando un personaje y más enemigo dice que puede estar supuestamente muerto, es que no lo sabe con certeza, y no solo eso, que puede sospechar que está vivo en algún lugar. No sé por qué lo sospecha, seguramente porque no descubrieron el cadáver, pero está claro que Vermouth no las tiene todas sobre la muerte de Tsutomu y podría saber algo más incluso. Y el último punto quizás es un poco el más interpretable de todos, ya que depende de si ya conocía a Sokka antes de la batalla contra la organización o no. En el file 1094, Rumi dijo que Akai le recordaba a alguien fuerte y de confianza, una persona con la que se podía hablar de cualquier cosa. Eso, por supuesto, era en referencia a Tsutomu Akai, quien conoció en un pasado. De hecho, eso nos lo revelan 2 files más tarde, en el 1096. Está claro que ella vio cómo de fuerte era Tsutomu peleando contra los agentes de la organización, pero el hecho de que diga que es de confianza y que se puede hablar de cualquier cosa nos indica que tuvo momentos con Tsutomu Akai, anteriores o posteriores a la pelea, en los que ha podido hablar con él y tener confianza. Si realmente el caso fue que encontró a Sokka de casualidad siguiendo la pista de la organización, su interacción de confianza solo pudo ser después de que le mataran
y que por lo tanto Asaka le hubiera salvado. Sin embargo, como he mencionado antes, es bastante probable de que ya se hubieran conocido antes y que por lo que sea ella decidió ir sola por la organización. Por eso digo que este punto no queda tan claro como los demás. Capítulo 4. Vida oculta. Como he dicho en el capítulo 2, cualquiera de esas muertes entre comillas es válida y seguro que se pueden sacar aún más opciones interesantes. Sea como sea, Tsutomu ha estado vivo durante los últimos 17 años, mientras sus enemigos creen que realmente acabaron con su vida. Pero, ¿dónde ha estado durante todo este tiempo? ¿Y qué ha hecho? Otro gran misterio que no queda claro, pero al cual se pueden hacer unas cuantas hipótesis interesantes, alguna más que otra. Una de las curiosidades de la familia Kai es que todos saben alguna cosa sobre algún otro miembro de la familia, pero no hay ninguno que lo sepa todo. Me explico. Masumi Sera sabe que Meri encogió, pero Shuichi y Shukichi no lo saben. Shukichi sabe que Shuichi está vivo, pero Masumi y Meri no lo saben. Por lo tanto, Shukichi y Masumi saben algo de alguno de los otros miembros, pero Shuichi al parecer no. ¿Y si Shuichi sabe que su padre está vivo y están en contacto? Supongamos que después de entrar en el FBI, Shuichi encontró alguna pista y lo llevó hacia su padre, o bien Tsutomu se puso en contacto con él. ¿Y si Tsutomu le está pasando información a Shuichi? Recuerdo en el arco de Kier que Jody obtuvo información sobre Ethan Hondo de manos de Akai, pero recalca que no sabía cómo se las había apañado para conseguirlas. Eso siempre me ha intrigado. ¿Y si fue Tsutomu quien le pasó esa información? No creo que fuera información fácil de conseguir siendo Ethan un agente de la CIA. Solo alguien muy hábil y con buenos contactos podría hacerlo y Tsutomu está claramente capacitado para ello. Otro punto interesante que puede respaldar eso y que siempre me ha llamado la atención es el hecho de que supiera la verdadera identidad de Amuro, es decir, Rei Furuya. Un agente del FBI como él no debería poder llegar a una información tan confidencial como esa a menos que haya alguien colaborando con él. Alguien con mucha información. Tsutomu ha tenido años para recopilar todo tipo de información como agente del MI6. Ha podido hacer muchos contactos, más los que ya tenía. Siendo amigo de Yasuharu Haneda y que este es amigo del presidente Oka, jefe de la PSB, no sería complicado llegar hasta la verdadera identidad de Amuro. Y otra evidencia más, la cual creo que es muy interesante, ocurre en el capítulo 1094, el capítulo donde Subaru, es decir, Akai y Rumi coinciden. ¿Por qué Akai sabe a ciencia cierta que debajo del vestido de Rumi Wakasa hay cicatrices? Tsutomu Akai, quien había estado en contacto con Asaka en el pasado, podría haber sabido esa información, por lo tanto es más que plausible que Tsutomu, oculto en algún lugar, esté ayudando al FBI, concretamente a su hijo, de forma encubierta. Seguramente hayan bastantes escépticos y es normal, pero recordemos el final de la película 27. Quien no lo haya visto, que salte el vídeo 10 segundos. ¿Quién hubiera dicho que Yusaku había estado en contacto con Toichi durante todo este tiempo que se supone que había estado muerto? Pues eso, que es posible. Por supuesto, esta teoría tiene sus limitaciones, pero por poder, puede ser. Existe una teoría que me gusta bastante, bueno, no es que me guste como tal, quizá no, pero creo que es una teoría muy rompedora y que nos da un plot twist muy espectacular, lo cual pues eso sí me gusta. Esa teoría fue desarrollada y popularizada por los archivos de Conan hace ya un tiempo. La teoría dice que cuando la organización neutralizó a Tsutomu, Ram ordenó llevárselo para experimentar con él. Concretamente, su idea, o la del jefe, era transformar a Tsutomu en un asesino implacable y excepcional, por lo cual le hicieron un lavado de cerebro y poco a poco lo transformaron en alguien frío, despiadado y en un gran y hábil asesino. A día de hoy a Tsutomu se le conocería con un nombre en clave de licor que todos nosotros conocemos a la perfección y que temeríamos si nos lo encontráramos. Sí, me refiero a uno de los grandes villanos de la serie, Jin. Aunque parezca una teoría descabellada, no lo es tanto como podáis creer, ya que la organización precisamente ya ha intentado hacer eso mismo no hace tanto, sin ir más lejos con Keiichiro Numabuchi, con el que querían experimentar para convertirlo en un asesino mucho más completo. Por desgracia de la organización, este huyó y no pudieron terminar con el experimento. Lo malo de la teoría es que Jin no parece tan mayor como debería serlo Tsutomu en la actualidad y además su aspecto es muy diferente al del agente del MI6. Otra teoría bastante extendida es que actualmente Tsutomu trabaja para Yasuharu Haneda bajo otra identidad. Si asumimos que el viejo de la máscara de oxígeno es Yasuharu Haneda, el hombre que lo acompaña, al que yo lo he nombrado como Billy en mis vídeos, podría ser el propio Tsutomu Akai. No sería algo tan extraño, sinceramente, digo esto porque un cambio radical de imagen es posible. Coges a Tsutomu, le pones un bigote, un poco de barba, el peinado un poco diferente,
teñido de rubio, unas gafas y ya tienes a un nuevo personaje. Si os fijáis, la nariz del chofer de Yasuharu y Tsutomu es bastante similar, con esa línea fina al lado. Además, al llevar gafas de sol no hemos podido ver sus ojos. Quién sabe si ocultan los característicos ojos de Tsutomu. En cualquier caso, si Tsutomu sobrevivió, no sería extraño que Yasuharu, quien era su amigo y le implicó en todo eso, lo amparara en su familia y lo ocultara. Si Tsutomu tomó un prototipo de la apotoxina 4869 y encogió a una edad temprana, tal y como he apuntado como posibilidad en el capítulo 2, la muerte, eso nos da una posibilidad muy interesante porque explicaría por qué no hemos tenido ningún indicio sobre él de que está vivo. Por ejemplo, al inicio del arco de Ram, debo admitir que yo creía que Kuroda era Tsutomu Kai, ya que su historia de la quemadura y la pérdida de memoria era ideal para explicar qué había ocurrido con el personaje. Pero al descubrir que eso no era así, la pregunta era, ¿y entonces dónde queda Tsutomu Kai? El hecho de que haya encogido y que no podamos asociarle a ningún personaje puede encajar bastante bien en la historia. La cuestión es, si ha encogido, ¿dónde está? Se me ocurren pocas posibilidades, pero lo que tengo claro es que no creo que haya hecho la guerra por sí solo al ser un niño, del mismo modo que Conan tuvo que buscar un aliado. Este aliado solo puede ser o Yasuharu Haneda o Rumi Wakasa. Yasuharu Haneda es muy probable que lo hubiera ocultado, pero es cierto que este se sorprendió al ver a Mary encogida diciendo que era como un sueño. Por otro lado, Rumi Wakasa, alias Asaka, tuvo contacto con él y además sabemos que tiene conocimiento sobre la apotoxina 4869 y sus efectos. Además, también sabemos que tiene varias guaridas, por lo tanto no es descartable que en una de ellas se oculte Tsutomu Kai. A pesar de eso, me cuesta pensar que tanto Yasuharu o Rumi estén con Tsutomu encogido. En caso de no haber tomado la droga y por lo tanto haber encogido, es más que posible, como he apuntado anteriormente, que Rumi Wakasa le hubiera salvado la vida después de que la organización le creyera muerto. Ella cuidó de él, pero actualmente no significa que sigan juntos. De hecho, parece que Rumi actúe bastante por libre, pero también es verdad que ha obtenido cierta información como la lista de la apotoxina 4869 y conocimientos sobre la droga que no podría haber conseguido ella sola. Por lo tanto, han necesitado de algún aliado, y este podría ser Tsutomu. No sé cuál de estas opciones o mezcla de ellas puede ser la verdadera, pero lo que está claro es que Tsutomu Kai está vivo en algún lugar, colaborando con algún personaje de los que ya conocemos y manteniendo su identidad oculta hasta el momento oportuno. No sé cuándo Gosho lo desvelará, pero estoy seguro que será en un momento clave haciendo una aparición estelar contra la organización, seguramente ya en el arco final. Estoy seguro que el jefe de la organización teme más a Tsutomu que al propio Shuichi Akai. Capítulo 5. Secretos y conspiraciones. Tsutomu Kai está claro que es un personaje que está a la altura de los grandes padres de esta serie como Yosaku y Toichi. Estoy bastante seguro que es casi tan brillante como ellos al menos y por lo tanto superior a Shinichi y Shuichi Kai. Un personaje que fue capaz de hacer mucho daño a Ram y que seguramente el jefe tema tanto como a Shuichi Kai. Es que Tsutomu no era solo amigo de Yasuharu Haneda, sino que también tenía amistad con Amanda Hughes. Sabemos que esta tenía profundas relaciones con el FBI y la CIA, por lo cual eso podía ser también un acceso para Tsutomu para conseguir información confidencial, tal y como he apuntado como posibilidad en el capítulo anterior para ayudar a su hijo Shuichi. Amanda pudo haber pasado información a Tsutomu mucho antes de que la organización la matara, por lo cual ya debían tener el grupo Karasuno bajo sospecha. La prueba de ello es que Mary, antes de los acontecimientos del Hotel Juk, ya había informado a su hermana Elena de que el grupo Karasuma era sospechoso. Por lo cual, el M6 había obtenido información a través de Tsutomu Kai y este a través de Amanda, quien había estado amenazada no solo por ella, sino también por gente de su alrededor, pero claro, no había pruebas suficientes, por eso solo eran sospechas en aquel entonces. Esto me lleva a pensar que este podría ser uno de los motivos por el cual Vermouth estaba tan interesada en infiltrarse dentro del M6 para descubrir hasta dónde sabían sobre la organización y por supuesto eliminar cualquier rastro. Probablemente el M6 fue una de las primeras agencias de inteligencia en saber alguna cosa sobre la organización. Si Tsutomu y Rumi estuvieron un tiempo juntos, ya sea antes o después de la supuesta muerte de Tsutomu, estoy seguro que le contó cosas sobre la organización. Está claro que Rumi sabe bastantes cosas sobre ellos.
El tema de la droga, lo de Elena Millán y su apodo dentro de la reacción a la lista de apotoxina 4869, no creo que toda esa información la haya obtenido de él. De hecho, sigue siendo un misterio que sepa algunas cosas o que esté en posesión de la lista de muertes de la apotoxina 4869, pero seguramente la información que le dio Tsutomu fue al principio de todo. Estoy bastante seguro que Tsutomu le pudo decir que la hermana de su esposa, Elena, estaba trabajando como científica para el grupo Karasuma. A partir de aquí, no sé cómo lo hizo para conseguir más información sin tener un contacto dentro de la organización, pero estoy seguro que debe de haber alguien que le haya ayudado en algún punto más allá del propio Tsutomu Akai. Tanto Rumi como Tsutomu durante estos últimos 17 años no han estado contemplando el cielo y esperar a ver qué pasaba, sino que han estado cavando y cavando para encontrar el momento oportuno para dar el golpe de gracia a la organización. Y lo harán, y ya sea juntos o por separado. Pero estoy convencido que si actualmente no están juntos, el destino los juntará de nuevo. Y eso es todo, detectives. Está claro que el flashback de la pelea entre Tsutomu y Ram será clave para intentar descubrir qué fue Tsutomu Akai y Rumi Wakasa durante todo este periodo de tiempo. Lo que está claro es que Tsutomu está vivo en algún rincón esperando el momento oportuno para actuar y seguramente en colaboración con algún otro personaje. Ahora os pregunto, ¿creéis que está vivo? De ser sí vuestra respuesta, quiero que me respondáis cómo lo intentaron matar y dónde y en qué estado se encuentra actualmente. Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios, como siempre. Comentad, vuestros comentarios siempre son muy interesantes, ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, os agradecería un buen like y sobre todo suscribiros si no lo estáis, por favor. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo a todos.